¿Qué se esconde tras la noche que apagó la luz de la princesa del pueblo? En la oscura madrugada del 30 y 1 de agosto de 1997, Diana, princesa de Gales, dejó este mundo en un instante que paralizó a millones. Un accidente en el túnel del Pont del Alma, en París, se llevó no solo su vida, sino también la verdad que, aún hoy, permanece envuelta en sombras. ¿Fue realmente un trágico descuido? ¿O una mano invisible orquestó el final de una mujer que desafió al poder? ¿El coche que la llevaba a toda velocidad? ¿Los flashes cegadores de los paparazzis? ¿Un conductor que no debería haber fallado? Cada detalle levanta preguntas que nunca encontraron respuestas claras. ¿Quién seguía a Diana esa noche? ¿Qué verdad se perdió en los escombros de aquel Mercedes? Este misterio que ha perseguido a generaciones sigue vivo, alimentado por el silencio de quienes saben más de lo que dicen. Quédate con nosotros, porque lo que descubrirás podría cambiarlo todo. Para entender el misterio que envuelve la vida y la muerte de Diana, princesa de Gales, hay que retroceder a los cimientos de su historia, a los días en que una joven tímida comenzó a convertirse en un ícono inmortal. Diana Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961 en Sandringham, Inglaterra, en el seno de una familia aristocrática que respiraba la rigidez de la nobleza británica, hija de Edward John Spencer, quien se convertiría en el 8º conde Spencer, y de Frances Ruth Roach. Su infancia estuvo marcada por privilegios, pero también por profundas grietas emocionales. El divorcio de sus padres, cuando Diana apenas tenía 6 años, dejó una huella imborrable. La separación fue más que un trámite legal, fue un quiebre que fragmentó su mundo. Creció entre sus hermanos, Sarah, Jane y Charles, bajo la sombra de un hermano mayor, John, que falleció al nacer, una pérdida que la familia raramente mencionaba, pero que pesaba como un eco silencioso. La relación distante con su madrastra, Rain, condesa de Dartmouth, solo profundizó su sensación de aislamiento. En sus propias palabras, Diana describió su infancia como inestable, vacía, un lienzo donde la calidez emocional era un lujo escaso. A pesar de esto, Diana encontró refugio en la música y la danza, espacios donde su espíritu libre podía escapar de las normas que la rodeaban. Estudió en Riddlesworth Hall y luego en West Heath School, donde no destacó por sus notas, pero sí por su bondad innata. Sus maestras la recordaban como una joven sensible, siempre dispuesta a ayudar, con una empatía que parecía adelantarse a su tiempo. Tras graduarse en el Instituto Alpino de Suiza, se mudó a Londres, donde trabajó como niñera y asistente en un jardín de infancia. No le importaba la humildad de esas labores. Amaba estar cerca de los niños, conectando con ellos de una manera instintiva y genuina. Fue en 1980 cuando su vida dio un giro inesperado. Conoció al príncipe Carlos, inicialmente a través de su hermana Sara, quien salía con él. Lo que comenzó como un encuentro casual se transformó en un torbellino mediático. A pesar de la diferencia de edad de 13 años, Carlos quedó cautivado por la frescura y autenticidad de Diana. En 1981, le propuso matrimonio con un anillo de zafiro que brillaba como un presagio de grandeza. La boda, celebrada el 29 de julio en la Catedral de San Pablo, fue un espectáculo global, visto por más de 1.000 millones de personas. El vestido de Diana, con su cola de más de 7 metros, se convirtió en un símbolo de un cuento de hadas que el mundo anhelaba creer. Pero no todo fue fácil. Detrás del brillo de la corona,
Diana enfrentó un mundo de protocolos opresivos y expectativas inalcanzables. Su sensibilidad, que la hacía tan humana, chocaba con la frialdad de la realeza. Sin embargo, desde esos primeros años, comenzó a forjar su propio camino. Visitaba hospitales, abrazaba a los marginados y rompía las barreras que separaban a la monarquía de la gente común. Su compasión no era un acto, era su esencia, y aunque entonces nadie lo sabía, esa misma autenticidad la llevaría a enfrentarse a fuerzas que preferían el silencio. ¿Cómo una mujer tan luminosa terminó atrapada en una red de secretos? La respuesta comienza a formarse en los capítulos más oscuros de su vida para comprender cómo Diana, princesa de Gales, se convirtió en un ícono eterno. Hay que adentrarse en su esencia, una mezcla única de calidez, vulnerabilidad y valentía. Diana era reservada, pero no distante, astuta, pero nunca calculadora. Su mirada serena, enmarcada por esos ojos que parecían ver más allá de las apariencias, cautivaba a todos. Su figura delgada, envuelta en vestidos que definieron una era, no solo reflejaba elegancia, sino una fragilidad que escondía una fuerza indomable. Era como un faro en la tormenta, dijo una vez su amiga cercana, Rosa Monckton, describiendo cómo Diana iluminaba cualquier habitación con su presencia, pero también cargaba con un peso invisible. Su personalidad estaba tejida de contrastes. Amaba la danza y la música pop, desde Duran Duran hasta los ritmos que la hacían reír en privado. Pero detrás de esa sonrisa icónica, que el mundo adoraba, había una mujer que luchaba contra demonios internos. La prensa la comparaba con estrellas de cine, pero ella se veía a sí misma como una madre, una amiga, alguien que solo quería ser amada. Su empatía era su mayor don. En hospitales, abrazaba a pacientes con SIDA cuando el mundo los rechazaba. En campos minados, caminaba sin temor para visibilizar el sufrimiento. No quiero ser un símbolo, quiero ser humana, confesó en una entrevista. Y esa humanidad la hacía única frente a la rigidez de la realeza. Sin embargo, esa autenticidad trajo conflictos que la marcaron profundamente. Su matrimonio con el príncipe Carlos, que el mundo vio como un cuento de hadas, pronto se convirtió en una prisión de silencios y traiciones. La relación de Carlos con Camilla Parker Bowles, un secreto a voces, destrozó la confianza de Diana. Éramos tres en este matrimonio, dijo en su famosa entrevista con la BBC en 1995. Una frase que resonó como un trueno. La soledad la envolvió dentro de los muros de Kensington, donde se sentía observada, juzgada, incapaz de encajar en un sistema que exigía perfección. Sus luchas con la bulimia, desencadenadas por la presión y el aislamiento, eran un grito silencioso de una mujer atrapada entre su imagen pública y su dolor privado. Los conflictos no solo eran con la realeza. Diana enfrentaba una batalla interna entre su deseo de ser libre y su deber como princesa. Quería criar a sus hijos, William y Harry, con valores humanos, no con la frialdad de la corona. Les enseñé a mirar el mundo con el corazón, recordó su hermano, Charles Spencer, en un homenaje, pero cada paso que daba para romper las normas, como llevar a sus hijos a un McDonald's o a parques de diversiones, era un desafío al establishment, un acto de rebeldía que la ponía en la mira de quienes preferían el orden al cambio. Esa tensión entre su autenticidad y las expectativas del palacio alimentó las sombras que rodearon su vida. ¿Fue su negativa a ser solo un rostro decorativo lo que la convirtió en una amenaza? ¿Su capacidad de conectar con el pueblo, de desafiar el statu quo, la hizo amada, pero también temida? Diana era demasiado humana para un mundo que no perdona la humanidad, escribió el periodista Andrew Morton.
autor de su biografía no autorizada. Cada lágrima que derramó, cada gesto de compasión, la acercaba más al pueblo, pero también la alejaba de quienes querían controlarla. Y mientras su luz brillaba más fuerte, las preguntas sobre su destino final comenzaban a tomar forma. ¿Cómo una mujer tan adorada terminó en una noche de caos y misterio? La respuesta, oculta en los pliegues de su vida, está a punto de revelarse en un momento que lo cambiaría todo. ¿Qué pasó realmente en la noche del 31 de agosto de 1997? Esa pregunta sigue resonando como un eco imposible de silenciar en el corazón de París. Bajo las luces parpadeantes del túnel del Pont del Alma, la vida de Diana, princesa de Gales, se apagó en un instante que conmocionó al mundo. El Mercedes negro que la llevaba se estrelló contra una columna de concreto a una velocidad vertiginosa, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y un dolor que aún no cicatriza. ¿Fue un accidente trágico? ¿O el desenlace de un plan meticulosamente orquestado? Este es el momento que lo cambió todo. El instante en que una princesa amada por millones se convirtió en un enigma eterno. ¿Aquella noche? Diana no estaba sola. A su lado iba Dodi Al-Fayed, su pareja, hijo del magnate egipcio Mohammed Al-Fayed, y el conductor Henry Paul, jefe de seguridad del Hotel Ritz, propiedad de la familia Al-Fayed. Habían pasado el verano juntos, navegando por la Riviera, envueltos en un romance que los titulares no dejaban de devorar. Tras una cena en el Ritz, intentaron escapar de los paparazzis que los perseguían sin tregua. Salieron por una puerta trasera, subieron al Mercedes y se lanzaron a una carrera desesperada por las calles de París, pero algo salió terriblemente mal. A las 12:23 de la madrugada, el coche entró al túnel del Pont del Alma a una velocidad estimada de más de 100 kilómetros por hora. Un estruendo sacudió la noche. Dodi y Henry murieron al instante. Diana, aún con vida, fue rescatada entre los escombros, pero sus heridas eran demasiado graves. A las 4 de la mañana, en el Hospital Pitié-Salpêtrière, los médicos declararon su muerte. Tenía 36 años. El mundo se detuvo. La princesa del pueblo ha muerto, anunció la BBC. Y millones lloraron a una mujer que sentían como propia. Pero el shock pronto dio paso a la sospecha. El informe Official, publicado tras la investigación francesa de 1999, señaló a Henry Paul como culpable. Conducía ebrio, con un nivel de alcohol 3 veces superior al límite legal, y a una velocidad excesiva. Sin embargo, las piezas no encajaban. ¿Cómo un conductor experimentado, responsable de la seguridad de un hotel de lujo, cometió un error tan fatal? Las cámaras de seguridad del Ritz mostraban a Henry caminando con normalidad minutos antes. Entonces, ¿de dónde salió ese informe toxicológico? Y más inquietante aún, ¿por qué las 16 cámaras del túnel no grabaron nada? ¿Coincidencia o algo más? Testigos en la escena añadieron más sombras. Algunos, como François Levistre, afirmaron haber visto un destello cegador en el retrovisor antes del impacto, como si algo o alguien hubiera desorientado al conductor. Un Fiat Uno blanco, que según los informes rozó al Mercedes, desapareció sin dejar rastro. Al igual que la pintura blanca encontrada en los restos del coche, que se esfumó del almacén policial antes de ser analizada, todo lo que podía aclarar la verdad parecía desvanecerse, dijo un periodista del Daily Mail en 2008. Resumiendo la frustración pública, las teorías no tardaron en surgir. Mohammed Al-Fayed, devastado por la pérdida de su hijo, acusó directamente a la familia real británica. Según él, Diana y Dodi estaban comprometidos y ella estaba embarazada, un rumor que, desde cierto,
habría sido un terremoto para la monarquía. Una princesa británica, madre de futuros reyes, unida a un hombre musulmán de origen egipcio. Era una idea intolerable para los sectores más conservadores del poder. No fue un accidente. ¿Fue un asesinato?, declaró Al-Fayed en una entrevista de 2003, insistiendo en que los servicios de inteligencia británicos, posiblemente el MI6, estuvieron involucrados. Aunque no presentó pruebas concluyentes, sus palabras alimentaron una corriente de desconfianza que nunca se apagó. Otra revelación escalofriante vino de Richard Tomlinson, un exagente del MI6, quien en 1998 afirmó haber visto un documento interno que describía un plan para un asesinato en un túnel. Usando un DEST, quedaron destellos para desorientar al conductor. El guión, según él, era inquietantemente similar a lo ocurrido en el Pont del Alma. Las autoridades descartaron su testimonio por falta de pruebas, pero para muchos, su declaración fue una chispa en un polvorín de sospechas. Porque Diana, conocida por su cuidado con la seguridad, ¿no llevaba cinturón esa noche? ¿Por qué tardaron 26 minutos en llevarla al hospital, cuando cada segundo era vital? La investigación británica de 2008, conocida como Operación Paget, analizó miles de documentos y entrevistó a cientos de testigos. Su veredicto: un accidente causado por la imprudencia de Henry Paul y la persecución de los paparazzis, pero el público no lo aceptó. Si todo es tan claro, ¿por qué tantas piezas siguen perdidas? Escribió un columnista de The Guardian. La muerte de Diana no solo rompió corazones, sino también la confianza en las instituciones. Su impacto fue inmediato. Flores inundaron las puertas de Kensington, y el mundo exigió respuestas que nunca llegaron. Dale like. Suscríbete y quédate, porque esto te sorprenderá. La verdad sobre Diana está lejos de ser simple, y lo que viene a continuación revelará conexiones que nadie esperaba. La muerte de Diana, princesa de Gales, no solo dejó un vacío en el corazón de millones, sino que desencadenó una onda expansiva que reconfiguró la percepción de la realeza y el poder. Su vida, marcada por una compasión sin precedentes, no solo desafió las normas de la monarquía británica, sino que también tejió conexiones inesperadas que siguen resonando en la historia. Diana no fue solo una princesa, fue una estratega silenciosa. Una mujer cuya influencia trascendió los muros de Kensington y tocó esferas que nadie anticipó. Pero, ¿qué conexiones ocultas dejó tras de sí? ¿Y cómo su legado sigue desafiando a quienes querían silenciarla? Diana era más que una figura pública. Era un símbolo de humanidad en un mundo de protocolos. Su trabajo humanitario, desde su campaña contra las minas antipersonales hasta sus visitas a pacientes con VIH, SIDA, rompió barreras que la realeza nunca había cruzado. En 1997, meses antes de su muerte, caminó por un campo minado en Angola, un acto que capturó la atención global y presionó a gobiernos para firmar el Tratado de Ottawa, que prohibió las minas terrestres. No era solo una foto, era un mensaje, dijo un representante de la ONG Halo Trust. Su valentía no solo salvó vidas, sino que cambió políticas internacionales, demostrando que una princesa podía mover montañas sin una corona. Pero su influencia no se limitó al activismo. Diana forjó relaciones inesperadas que levantaron cejas y alimentaron tensiones. Su romance con Dodi Al-Fayed, hijo de un magnate egipcio, fue más que un escándalo mediático. Era una conexión que desafiaba las rígidas estructuras del poder británico. Para los sectores más conservadores, la idea de una princesa británica, madre de futuros reyes, unida a un hombre musulmán de origen no europeo, era un terremoto cultural. Mohammed Al-Fayed, padre de Dodi, afirmó en una entrevista de 2003: «Diana y mi hijo
representaban un futuro que algunos no podían aceptar. Aunque las acusaciones de compromiso y embarazo nunca se probaron, la relación misma era un símbolo de rebelión, una declaración de que Diana no se doblegaría ante las expectativas. Otra conexión sorprendente fue su amistad con figuras fuera del círculo real, como Elton John y Freddie Mercury. Según el libro de Andrew Morton, Diana encontraba consuelo en estos amigos, quienes, como ella, vivían bajo la presión de los reflectores. Una noche, Mercury la llevó disfrazada a un club en Londres, un momento de libertad donde no era princesa, sino solo Diana. Estas relaciones, aparentemente triviales, revelaban su anhelo de autenticidad, de escapar de las cadenas de la realeza. Ella no quería ser un ícono, quería ser real, escribió Morton, capturando su lucha por encontrar un lugar en un mundo que la idolatraba pero no la entendía. El impacto de Diana también se sintió en la familia real. Sus hijos, William y Harry, heredaron su compasión y su rechazo a las normas rígidas. Harry, en particular, ha hablado abiertamente sobre la influencia de su madre en su trabajo humanitario y su decisión de alejarse de la monarquía en 2020. En una entrevista con Oprah Winfrey en 2021, dijo: «Siento que mi madre está conmigo en cada paso que doy por los demás. Este legado no solo moldeó a sus hijos, sino que obligó a la realeza a modernizarse, a mostrarse más humana ante un público que exigía transparencia». Sin embargo, su influencia también generó enemigos. Su franqueza, especialmente en la entrevista de la BBC en 1995, donde expuso las infidelidades de Carlos y la frialdad del palacio, la convirtió en una figura temida por quienes protegían el statu quo. ¿Fue esta audacia lo que selló su destino? Las teorías sugieren que su capacidad de movilizar masas y desafiar el poder la hizo un blanco. Diana era una amenaza porque no podía ser controlada, afirmó un editorial de The Independent en 2008. Su muerte no detuvo su influencia. Al contrario, la amplificó, convirtiéndola en un símbolo eterno de resistencia y compasión. Y mientras el mundo sigue buscando respuestas sobre aquella noche en París, su legado permanece como un recordatorio de que una sola voz puede cambiarlo todo. Pero, ¿qué significa su muerte para el futuro de la realeza? La verdad está a punto de revelarse en nuestro capítulo final. La historia de Diana, princesa de Gales, es más que un cuento de realeza. Es un testimonio de humanidad, resistencia y amor inquebrantable. Desde su infancia marcada por la pérdida hasta su ascenso como un ícono global, Diana rompió moldes, desafió poderes y tocó corazones con una empatía que trasciende el tiempo. Su trágica muerte en el túnel del Pont del Alma el 31 de agosto de 1997 no fue solo el fin de una vida, sino el nacimiento de un misterio que aún nos persigue. ¿Fue un accidente o un silencio orquestado para apagar su luz? La verdad, envuelta en sombras, sigue escapándose. Pero su legado brilla más fuerte que nunca. Diana redefinió lo que significa ser una princesa. No con joyas, sino con actos de bondad. Su lucha contra las minas antipersonales, su abrazo a los marginados y su valentía al exponer las grietas de la monarquía inspiraron a millones. Ella nos enseñó a ser humanos, dijo Nelson Mandela en 1997. Un elogio que captura su esencia. Sus hijos, William y Harry, llevan su antorcha, rompiendo barreras con la misma compasión que ella les inculcó. Pero, ¿qué deparará el futuro? ¿Llegará el día en que las preguntas sobre aquella noche en París encuentren respuestas? ¿O la verdad seguirá enterrada bajo el peso de los secretos? La muerte de Diana dejó una cicatriz en la humanidad, pero también una lección. Una sola voz puede cambiar el mundo.
incluso frente a las fuerzas más poderosas. ¿Qué opinas sobre el legado de Diana? ¿Crees que algún día sabremos toda la verdad? Escribe tus pensamientos en los comentarios, dale like y suscríbete para seguir explorando historias que despiertan la curiosidad. Gracias por acompañarnos en este viaje. Mantente curioso, porque la próxima revelación está a la vuelta de la esquina. Nos vemos pronto.